Muy buenas tardes, estimado participante de la Unidad Curricular Didáctica de la Lengua. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Aquí vamos a desarrollar ese proceso de formación con respecto a educación integral. También estamos muy dados a darle, por supuesto, y concretar de una manera u otra los procesos integrales, globalizados, cognitivos de formación para los estudiantes de educación integral. Le está hablando la doctora Lira Méndez, doctora en educación, con un pregrado en castellano literatura, especialista en currículo, planificación y a la vez abogado. Aquí vamos o estamos buscando que los estudiantes de lenguaje, de didáctica de la lengua puedan estar en un proceso que de manera muy, pero muy extraordinaria puedan entender por qué la didáctica de la lengua en los procesos de formación en educación integral. Cuando nosotros hablamos de didáctica de la lengua, este constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en los contextos educativos formales e informales. Por esa razón, debemos encontrar métodos de enseñanzas de idiomas. En este caso nosotros estamos haciendo un proceso intelectual de formación acerca de la didáctica como una forma y un conjunto de discursos elaborados acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua castellana. Entonces, más que el conjunto de diversos explícitos acerca de las relaciones entre el estado escolar y el estado interdisciplinario que pueda tener cabida en ese proceso de formación, en ese proceso de formación en educación integral. Esa integración que existe entre los diversos, dentro del diverso proceso de enseñanza-aprendizaje, el sujeto que aprende en esa sociedad del conocimiento demanda aprendizajes socialmente relevantes. Por lo tanto, didáctica, arte de enseñar. ¿Cómo enseñamos nuestra lengua castellana? ¿Cómo le damos importancia a esos contenidos implícitos dentro de la didáctica de la lengua? ¿Qué decimos, verdad? ¿Qué es lengua? ¿Qué es lengua? Bueno, lengua es un sistema de signos orales y escritos que utilizamos para comunicarnos y se concreta a través del habla. Y el habla es la manifestación oral de las palabras, movimientos corporales, señales. Es un uso individual del sistema de signos y lo hacemos al hablar. Es la realización de su lengua, en este caso la lengua castellana, y que comparte en una comunidad lingüística determinada. Entonces nosotros hablamos la lengua española, la lengua inglesa, la francesa, la italiana, a través de un lenguaje. Puede ser por medio del lenguaje oral, lenguaje escrito, el mímico, un mensaje de voz, un artículo científico, y el habla, conversación y discurso. ¿Por qué les estoy dando hoy en didáctica de la lengua esta parte introductoria de conceptos y definiciones
para que podamos entender a medida de que vayamos desarrollando nuestro proceso de formación, vayamos entendiendo lo que significa didáctica de la lengua, el arte de enseñar un idioma, el arte de enseñar, así como el inglés, el francés, el italiano, también el arte de enseñar nuestra lengua, es el español. Razón por la cual tenemos una visión oral, una visión en que marcan los hechos en el proceso de formación integral. Por esa misma razón podemos entender que es usada en atención a otros y que por lo tanto vamos a darle un proceso en la fonética como un sonido muy particular. Entonces, tenemos la voz, tenemos la respiración, tenemos el lenguaje no verbal, oralidad, mirada, la fonética, la articulación o articulatoria, la acústica, la auditiva o perceptiva. Mira que todas esas características para enseñar la lengua castellana o el español, el inglés, el francés, el italiano u otro idioma, entonces tenemos que tener fonología. La fonología es una imagen ideal del sonido. La fonología como esa forma de particularizar cada fonema, cada letra, cada unión de cada letra para que nos den un sonido y luego la unión de todos esos fonemas que nos van a dar la razón de individual, la razón regional en su pronunciación. Entonces, es importante que podamos entender que cuando nosotros hacemos la enseñanza de esa didáctica de la lengua en educación integral, debemos tener presente todas esas características que estamos en estos momentos explicando y que ustedes tienen que verlas en cada uno de los estudiantes, en cada uno de esos grupos, de niños, de niñas, en esos grupos donde usted puede tener en cuenta y darse cuenta si hay hasta problemas de pronunciación, debilidad en el lenguaje en los niños. Entonces tengo que buscar la manera, tengo que buscar la didáctica de enseñar, de poder minimizar una situación determinada en alguno de los niños o niñas. Entonces, por ello, en la expresión oral, que es algo importante que debemos tener y que debemos hacer. Entonces, la expresión oral, que es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral, eso lo debemos practicar con el grupo de niños, que ellos puedan enseñar de manera estratégica, buscar estrategias correspondientes que nos permitan en sí el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática, los conocimientos que se le pueden dar a los niños y niñas en lo sociocultural. Ya eso es didáctica de la lengua. Entonces, debemos tener en cuenta factores importantes como la dicción. Observemos, escuchemos, vemos, observamos esos factores. La dicción del niño, cómo pronuncia. Si hay debilidades, entonces buscar la estrategia correspondiente para darle una forma distinta, verdadera a lo que se le debe enseñar y se le debe enseñar a ese niño, niña, porque también tenemos algunas características importantes dentro del proceso de la didáctica de la lengua. Cuando estamos enseñando, hasta debemos tener en cuenta el sonido, el volumen.
el volumen, el vocabulario, la claridad, la coherencia. Todo eso es didáctica. ¿Cómo enseñamos? Si el niño no se le escucha bien, tiene un sonido muy bajo de voz, ayudarla a eso, al tono de voz, a ese tono de voz, a ese relativo a la expresión oral, porque eso incluye muchas formas del discurso, en las declaraciones, en las entrevistas, en los debates, en las charlas y las narraciones. Entonces debemos enseñar a través de la didáctica de la lengua, el arte de enseñar nuestro idioma, todas esas características. Que si tenemos debilidad en el tono de voz, que si tenemos debilidad en la fluidez, que si tenemos debilidad en la pronunciación, en la gramática, en los conocimientos socioculturales, en el discurso oral, claridad, coherencia, y todo eso se da en la comunicación diaria. Y por supuesto, si corresponde a que ellos puedan hacer exposición, charlas, narraciones, cuentos, notar todas esas habilidades y poner atención y buscar estrategias a través de la didáctica que nos permitan darle una básica de cultura y que esas primeras experiencias en educación integral en los niños, según los expertos, puedan llegar a una socialización efectiva. La didáctica de la lengua en esa expresión y sus características que puedan tener en ese medio de comunicación, ya sea presencial, ya sea como nexos sociales o directo, ya sea de naturaleza ubicada de interlocutores, que se apoya en los elementos que dan parte a cada uno de los idiomas. Por ejemplo, los gestos también son importantes dentro de esta didáctica de la lengua. Suele ser improvisada y además puede ser coloquial. Por esa razón, las habilidades del lenguaje, las habilidades de la lengua y al mismo tiempo permite al niño a familiarizarse con el vocabulario cada vez, cada vez más. Eso es importante que podamos entender que en los procesos, que en el ambiente de aprendizaje, que así como los materiales que el docente puede llevar, crear, hacer con el grupo de niños, desarrolle una capacidad necesaria en los niños a través de la didáctica de la lengua y que pueda entenderse como una dimensión del currículo que se está desarrollando, que revela por supuesto, una forma, una metodología, las acciones, hacer un diagnóstico a través de la palabra, ejercicio con los niños. Eso es didáctica de la lengua, métodos, estructuración y organización de los proyectos, cómo podemos hacer habilidades de entonación, de voz, de vocabulario, de discurso, de poderles dar a ellos esas instrucciones para que puedan tener y transmitir de manera muy sencilla y saber que no hay problemas o no hay debilidad en el niño en cuanto a el lenguaje. La pronunciación es importante, la fonética es importante. Entonces, en eso nos debemos como sostener un poco esa variedad de asuntos correspondiente a lo que es lengua o didáctica de la lengua. Ese autoconocimiento que pueda tener el niño, ese autoconocimiento que puede tener la niña, ese conocimiento que va a enfrentar
que va a enfrentar es precisamente la información del proceso, donde hay una relación, donde a través de conversatorio, a través del discurso, de esa unión entre los niños, en ese comportamiento, en esa construcción del significado a través de la palabra, entonces pudiéramos entender que juega un papel importante. Entonces, esa razón comunicativa del niño, de la niña, esa comunicación que está en lo comprendido de cada una y de cada uno de ellos, pudiera entonces que el sujeto pueda interpretar de manera sencilla en la edad de educación integral la metodología que pueda ser una construcción efectiva del discurso. Didáctica de la lengua, proceso por el cual nosotros debemos entender qué puede significar. Didáctica de la lengua como proceso cognitivo, didáctica de la lengua como una forma de poder entender entonces el significado de cada uno de ellos. Si nosotros hablamos de unas características, ¿sí? De unas características primordiales, de una características primordiales, podemos entender entonces que los procesos cognitivos, a través de la didáctica, ¿sí?, de la lengua, nos va a llevar a entender por sí solo un proceso, porque ese conocimiento de aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes, esta actividad puede entenderse como un lenguaje didáctico. Ese lenguaje didáctico o lingüo didáctico como campo de investigación. Ese campo de investigación de la lingüística aplicada que se ocupa, por supuesto, en la difusión de los conocimientos y habilidades lingüísticas. Entonces, como yo le señalaba anteriormente, la voz, la fonética, la gramática, el enlace que pueda tener en el discurso. El lenguaje está estrechamente relacionado entonces con la pedagogía, la metodología y la psicología del lenguaje. Porque cuando surge la didáctica de la lengua, se ha experimentado grandes cambios dentro de los procesos de formación, que en este caso, en educación integral, si nosotros vemos este momento actual, donde el enfoque comunicativo es uno de los más utilizados. El enfoque comunicativo es lo más utilizado junto con una mezcla de ejercicios que se han ido heredando a lo largo de la historia. Porque la didáctica de la lengua es una disciplina. La didáctica de la lengua es una disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, ¿sí?, ese comportamiento del lenguaje, esa característica que debemos tomar en cuenta, sino que también modificar el comportamiento lingüístico. El comportamiento lingüístico en cada uno de los niños. Y, por supuesto, con un enfoque didáctico, podemos entonces centrarnos en las destrezas de los niños de los grupos o en las debilidades. Y que además, esa destreza de comprensión que pueda tener
los niños, los grupos, y auditiva, y en aquellas estrategias que cada uno de los docentes, en este caso educación integral o educación inicial, en el bachillerato, en la universidad, en los posgrados, los niños, esos grupos alcancen sus objetivos de comunicación. Porque el lenguaje didáctico, que es lo que estamos buscando en la didáctica de la lengua, significa, por ejemplo, la didáctica significa instructivo, significa arte de enseñar, hablar, escribir o mostrarle a alguien cómo hacer algo, es didáctico. Eso es didáctica. Instruir, hablar, escribir o mostrarle a alguien cómo hacer, eso es didáctico. Porque el didactismo se define como el tipo de literatura que tiene como objetivo instruir o enseñar, en este caso, la lengua o diferentes lenguas. Porque existen muchos libros, textos didácticos, al igual que libros con recetas, al igual tenemos cuentos, tenemos fábulas, tenemos leyendas, tenemos que son manuales para que nos ayuden a entender una didáctica, porque como la rama de la didáctica que estudia los patrones de la evolución de los estudiantes con un nuevo idioma y cultura en conjunción con su lengua y cultura nativa, está entonces propenso a un proceso por el cual la didáctica generalmente permite una comprensión integral de los recursos pedagógicos fundamentales en el proceso de la planificación, de la enseñanza y el aprendizaje. Y la didáctica especial puntualiza en la creación de estrategias específicas para optimizar el proceso, es decir, el arte de enseñar por cada uno de los docentes. Porque la lengua oral persigue el objetivo de desarrollar una competencia única que permita tanto crear nuestro propio pensamiento como comunicarnos de manera efectiva con nuestros iguales. Entonces, mira la importancia que tiene la didáctica de la lengua en la educación integral, en esa formación de la educación, en eso que vamos a hacer con grupos. Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta características, porque nosotros podemos hacer didáctica de la lengua de manera descriptiva, podemos hacerla de manera explicativa, predictiva o tecnológica, o porque la historia nos ha dicho que la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han existido. Es una razón que puede interpretarse de una forma satisfactoria usando todos esos modelos didácticos, aceptable, bueno, excelente, poco satisfactorio. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la enseñanza de la lengua? Podemos entonces desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa. La competencia comunicativa del estudiante, atendiendo a los procesos de comprensión y a la vez la producción del lenguaje oral y escrito. Buscamos que él pueda tener facilidad de escribir, de crear, de hacer. De igual manera, oral, el discurso que se desenvuelva de manera efectiva y que la estrategia didáctica, vamos a decirlo, para la enseñanza de la lengua,
Son todas esas acciones pedagógicas, actividades programadas por el docente, con el objetivo de que los estudiantes reciban una educación deseada y que se obtengan metas claramente establecidas. Por esa misma razón, apoyamos distintos métodos, distintas técnicas, porque ¿cuáles serían las disciplinas que puedan colaborar en estos procesos de formación en la didáctica de la lengua? Bueno, la realidad de todos estos procesos necesariamente está interdisciplinada, pues está integrada por los aportes de otras disciplinas. Ahí tenemos la lingüística, tenemos la psicología, tenemos la sociología y las ciencias de la educación. Ahí vamos a tener un propósito en esta formación académica en educación integral y con la unidad curricular didáctica de la lengua. Bueno, hemos compartido hoy esta parte introductoria de lo que significa didáctica de la lengua para poder desarrollar a partir del próximo encuentro los asuntos concernientes a ese proceso. Entonces, ahí tenemos también una forma de irnos como claros para entender luego todas las características de la didáctica de la lengua, cómo interviene la didáctica de la lengua en los procesos de formación integral. Entonces, podemos ver los enfoques que están dentro de la lengua, cuáles serían los métodos para formar y cómo podemos también enseñar de una manera una lengua. Entonces, bueno, me dio gusto compartir con ustedes esta parte introductoria y darles entonces la bienvenida al Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, Convenio Uni Ojeda. Que Dios los bendiga. Gusto en saludarles, conocerles. Próximamente haré incorporación de las actividades correspondientes a didáctica de la lengua para que comiencen a desarrollarlas. Que tengan una bendecida tarde. Hasta luego y mucho gusto. Cualquier cosa, se comunican conmigo al privado por el número de teléfono correspondiente que está en los mensajes que les hacen llegar a ustedes al grupo. Que Dios los bendiga.